¿Cómo están? Qué silencio, ¿no? Buenas tardes a todos. Hola, Yo- Angulo. Hola, Hola. Es que estamos aquí esperando. Sí, nada, un minutito más y empezamos para que podamos eh, funcionar así como, pues me imagino que la gente igual se tiene que haber planificado. Igual probablemente se va a ir sumando más gente en el camino porque bueno, no todos pueden. Yo creo que podemos empezar. Eh, bueno, buenas tardes otra vez a estas charlas que se han ido dando dentro del contexto de la sociedad. Y esta vez tenemos otra vez a Marcela Tenorio como representante del grupo de estudio de Fondesit en psicología. Y le solicitamos a Marcela que pudiera presentarnos en esta ocasión de alguna manera cómo van enfocándose las posibilidades de hacer ciertos ajustes, cambios, propuestas que puedan estar en este momento en el plano de la reflexión dentro del grupo, para también un poco para que podamos socializar y que los socios y socias puedan estar eh, y bueno, o sea, como poder tener, aprovechar como sociedad, tener este espacio de conversación y que nosotros podamos también saber, ¿no? Y eventualmente, bueno, poder hacer todas las preguntas que tengan que hacer y que, bueno, Marcela también nos pueda como contar un poco cómo va todo eso, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo, la idea de la sociedad, uno de los objetivos ha sido poder establecer este puente de comunicación entre el grupo de Fondesit y los socios y socias. Y bueno, los cambios en los criterios de evaluación en Fondesit siempre han sido como algo que genera como conmoción, etcétera, pero que siempre están ahí presentes, ¿no? Hay voluntades de hace tiempo, necesidades que surgen también para motivar estos cambios. Eh, eh, y bueno, y aprovechar este espacio para que tampoco nos llevemos, si es que eventualmente hay cambios, que no sean una sorpresa tampoco cuando se abran los concursos y veamos las bases, ¿no? Sino que precisamente esto es como un poco para estar atentos a lo que podría o no venir a futuro, ¿vale? Eso, bueno, le doy la palabra a Marcela. No sé, Marcela, si quieres que vayan surgiendo preguntas a medida que vayas presentando o si prefieres que vayan para el final, Sí, a medida que vayas presentando. sí, ya les voy a contar. Sí, gracias, Nere. A medida que vayamos Gracias a ti. presentando, porque vamos a ver que lo que yo he traído es uno de los temas que ha venido discutiendo no solamente el grupo de psicología, sino que esta es una conversación que está sucediendo a niveles que van muchas, muchas, muchas capas por sobre nosotros, ¿cierto? Solamente de manera introductoria, partir agradeciendo el equipo, el panel que está conmigo en el Fondesit. Si bien yo estoy en este momento en la dirección de grupo, está Álvaro, está Rocío, que están aquí presentes, está también Sandra Saldiva, que es está en la codirección. Está David Martínez, está Felipe García, está Paulina Arango, Natalia Salinas, María Teresa Muñoz, Boris Lucero. em, por favor, me ayudan mis compañeros si me estoy omitiendo a alguien, creo que ya los he dicho a El todos. hola. organizador de la actividad en Valdivia, Marcela. Ah, Sí, Rodrigo Cárcamo, muchas gracias. Y además, para quienes no saben o quienes no han tenido claro, se produjo una actualización en los grupos de estudio y ahora los grupos están divididos en dos. Un grupo que se encarga de arbitrar los concursos, es decir, que estamos a cargo
de las evaluaciones de calidad y de trayectoria cuando corresponde, o de la asignación de puntajes según el algoritmo de productividad, y otro grupo distinto a nosotros, que es el que está haciendo las revisiones de los informes, ¿vale? Somos dos grupos separados y somos dos grupos que no hablamos. Estamos completamente separados en funciones. Esta es una división que se hizo efectiva a contar del segundo semestre del año pasado, y esto se hizo para descargar la presión que tenía la dirección del grupo porque era muchísima, muchísima pega. Entonces, eso es lo primero, como reconocer que aquí hay un grupo de personas que están trabajando. Lo segundo que me parece importante es siempre, siempre reconocer el tremendo trabajo que hace Boris Mella. Boris Mella es nuestro ejecutivo. Está siempre al pie del cañón, ahí está al lado del WhatsApp esperando a que yo le diga si necesitamos algo, siempre muy generoso, muy disponible, y vamos a ver que yo traigo algo de información y esa información la tenemos porque Boris se sentó en estos días a sacarnos esa información. Lo tercero es que, como ustedes saben, Fondesit tuvo una pérdida de su director que había sido nombrado por alta dirección pública, y estamos de nuevo con subrogancia. La subrogancia del Fondesit la tiene en este momento Fabiola Cid, quien era además la jefa de becas. Entonces, esto hizo que de nuevo se terremoteara el instrumento, y que haya sido este año de nuevo un año difícil para el Fondesit. Y por último, contarles, como les dije al principio, que esto es un diálogo que se está produciendo en muchos niveles. Muchos de ustedes probablemente recibieron la invitación para participar en los diálogos Fondesit. ¿Recibieron? ¿Sí? ¿Alguien? Perfecto. Entonces, sobre todo, motivarlos para que vayan a esos diálogos. Van a haber diálogos presenciales en algunas reuniones en regiones, van a haber diálogos online, y estos son diálogos que está conduciendo algo que se llama el Comité Asesor Ministerial, el CAM, que es un comité que se formó para mirar el Fondesit. Ya, el Fondesit es un instrumento muy antiguo, tiene muchísimos años, es un instrumento que ha cambiado poco. Y entonces se decidió la formación de este comité asesor ministerial, que es el comité que se va a pronunciar al final de este año respecto al futuro del instrumento, ¿ya? Esos son diálogos de escucha, es súper importante que como comunidad estemos, y que bueno, veamos un poquito qué va a pasar como con el futuro del instrumento. Eso es la información como a nivel general que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Antes de que se formara el comité asesor ministerial y antes de que perdiéramos al director Fondesit, se había iniciado un proceso de diálogo con los grupos de estudio y se había iniciado una metodología de trabajo para que los grupos de estudio pudiéramos proponer cambios a las bases vigentes. Como ustedes saben, cambiar la base no es fácil. Si logramos tener algún cambio de base, no va a ser efectivo para el 2026. Puede ser que logremos que sea efectivo para el 2027. Em, y algunos grupos hemos seguido adelante con este diálogo y estamos tratando como de presionar los cambios por lo que nos está pasando en el día a día. Y otros grupos simplemente abandonaron el proceso y están esperando un poco a ver qué es lo que va a pasar con el instrumento. Así que están las dos conversaciones en paralelo, y lo que yo les voy a mostrar tiene que ver con lo que nosotros hemos ido conversando con el panel, siguiendo las instrucciones que recibimos desde Fondesit respecto a cuáles son los aspectos sobre los que podríamos pedir algún cambio en la base. No todos los aspectos de la base los podemos cambiar, ¿vale? Hay cosas que tendrían que cambiar el central y hay cosas que podemos cambiar los grupos. Entonces, estos son aspectos sobre los que como grupo
podemos pedir cambios. Es decir, como comunidad organizada, podemos tratar de mejorar el instrumento. Nos dieron una lista que tenía 15 campos. De esa lista nosotros hemos ido decantando y quedaron los campos sobre los que yo les traje información el día de hoy. Eso, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si les queda claro como que hay estos dos niveles que son distintos. Alguien que me dé una señal de vida. Gracias. No, sí se entiende, muchas gracias. Ya, Sí, déjame compartir, Nere, por fin. queda claro. Espera, porque yo creo que el anfitrión debe ser entonces Ah, creo que es Gonzalo. Gonzalo, y Que está pensaba en que ya te clase. había dejado como anfitriona. Espera, dame un segundo. Ay, eh, dame un segundo. Sí, dale. Creo que ahí ya, listo. Ya, perfecto. Súper, bien. Entonces, ya, la idea de esto, como lo hemos conversado con la sociedad, es que sea un diálogo participativo. Yo voy a tomar atenta nota de sus preguntas, de sus comentarios. Digamos, mi tarea es facilitar el espacio de diálogo para que tratemos de llevar propuestas viables a la dirección del instrumento. Es súper importante que todos tengamos claros que esta es una combinación, una conversación no vinculante, ¿cierto? No es vinculante con nosotros como panel y definitivamente no es vinculante con el Fondesit. Nosotros le podemos pedir al Fondesit un millón de cosas y el Fondesit nos puede decir que no, ¿vale? Eso nos lo han dicho todas las personas que han venido a conversar con nosotros y creo que es importante que lo tengamos súper claro. Bien, contarles que tenemos una tendencia que va al aumento en las postulaciones, ¿cierto? Esta es la situación en los últimos 3 años. Yo traje solamente datos 2023, 24 y 25. Tenemos los datos históricos disponibles, pero me parece que no vienen al caso para la conversación. Y si ustedes se dan cuenta, han crecido los tres instrumentos, ¿cierto? Ha crecido iniciación, ha crecido postdoc y ha crecido regular. Em, Estamos teniendo una fuga muy importante de proyectos de psicología hacia otros grupos, que es una cosa que estamos trabajando y como grupo de psicología estamos también recibiendo una cantidad importante de proyectos que no pertenecen disciplinariamente a la mesa, ¿no? Como que hay constantemente, aquí mis compañeros de panel me pueden ayudar, pero todas las semanas tenemos 2 o 3 proyectos que no entendemos muy bien cómo han llegado a psicología, bien porque no traen un modelo teórico, bien porque no traen un aporte disciplinar, bien porque el tratamiento de variables suele tal vez no corresponder con lo que nosotros vemos en la disciplina. El instrumento que ha tenido el crecimiento más eh, explosivo es claramente postdoc. ¿Cierto? Nosotros tuvimos muy poquititas postulaciones en el año 2023 y para este año se van a procesar 20, ¿cierto? Es decir, pasamos de 6 a 20 en 2 años. Y estamos teniendo también un aumento, quedó sostenido iniciación y quedó sostenido regular. Esto es lo que estamos teniendo que manejar en este momento como carga del año en el panel y digamos, el modelo lo que sugiere es que en más o menos, o se ha estimado que en el curso de 2 a 3 años vamos a estar en torno a 100 proyectos solo en regular, ¿ya? Eso es como
un poco lo que Fondesit está esperando que suceda, como lo que se piensa que podría pasar. Lo que por supuesto quiere decir que vamos a ir necesitando paneles más grandes y me voy a referir entonces a eso en un momentito más. Las adjudicaciones, que siempre estamos, ¿cierto?, preguntando por el tema de las adjudicaciones. Tenemos las adjudicaciones separadas por concurso. En regular tenemos una adjudicación que Fondesit estima que es sostenida, estable. Tenemos un 32,6% para el 2023, 38% para el 2024 y 34,7% para el 2025. Aquí se consideran los proyectos que pasan el punto de corte del 20% y los que permanecen en concurso tras la evaluación de calidad, ¿ya? O sea, esta tasa de adjudicación no está estimada sobre el total de proyectos que ingresan al concurso, sino los que quedan después del 20% y de la evaluación de calidad. Me gustaría aclarar que haber mantenido la tasa de adjudicación del 2025 nos significó un recorte financiero muy importante en todos los proyectos que pasaron por la mesa. Nosotros hicimos un recorte que estuvo en torno a los 660 millones de pesos para el año 2025 y eso nos dejó con muchas preocupaciones en el panel y a mí como directora porque encontramos unas solicitudes presupuestarias que eran increíbles. Era realmente una cuestión increíble. No sé, grupos que pidieron 7 pasajes para Indonesia, ¿no? Unas cosas que tú dices, esto, ¿en qué lugar estamos? Con esto quiero decir presupuestos muy inflados. Y lo que mucha gente dice es que inflamos los presupuestos porque siempre se va a cortar. Y no siempre se va a cortar, ¿no? Lo que nosotros hicimos con el panel fue hacer un trabajo de filigrana, de manera que se garantizara la viabilidad de ejecución de los proyectos, tratando de afectar lo menos posible elementos presupuestarios que son esenciales. Respecto a la adjudicación de iniciación, em, tenemos estas adjudicaciones. Aquí hay una situación que es distinta, porque en el 2023 se aplicó el artículo 5,5 de las bases, el anonimato, y eso dejó fuera una cantidad importantísima de proyectos. Ya te doy la palabra, Guillermo. Entonces, de 49 propuestas, 32 y se adjudicaron 16, y eso es lo que generó ese 50% de porcentaje de adjudicación en el 2023. Guillermo. Sí, una consulta. O sea, un comentario, no sé qué tan común será, pero igual me gustaría comentarlo por si a alguien más le pasa. Claro, yo estoy con un proyecto Fondes de indemnización ahora y, claro, el año que me lo adjudiqué, eh, me bajaron el sueldo a una cantidad que era así, nada, no me acuerdo, creo que eran como 400.000 pesos al año, algo así. Eh, para hacer el asunto bien corto, yo no me di cuenta de eso hasta que fue muy tarde, acepté el asunto y bueno, después cuando me di cuenta que me habían bajado el sueldo a básicamente nada, eh, claro, mandé una carta, me dijeron que ya no se podía Mm. modificar. Ahora, eso tampoco me dijeron que cómo se tomó esa decisión. ¿El panel tiene algo que ver con esto No, o en probablemente fue una decisión iniciación. de No, en iniciación el panel no tiene nada que ver. Esa es una decisión de secretaría. Panel corta regular. Y corta ya, regular, digamos, por una solicitud súper especial que se elevó para el concurso 2025 por una situación súper especial que se produjo en 2025. Otros cortes históricos, yo por ejemplo tengo una adjudicación de hace muchísimos años y tuve un corte que fue por secretaría, ¿ya? En general, ya. la iniciación lo va a cortar secretaría y la recomendación es siempre revisar, porque cuando a nosotros nos llega la aprobación, digamos, la recomendación de adjudicación, llega ahí la información de que te están cortando en el presupuesto, de manera que cuando tú firmas aceptando ya las condiciones. Sí, 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 bueno, da lo mismo de cómo pasó todo eso, pero claro, nunca entendí, digamos, en qué instancia se dio ese recorte. Muchas gracias.
Sí, secretaría. Si es iniciación, es secretaría. Bien, ya, entonces tenemos estas adjudicaciones de iniciación, 14%, 25%. Después, si quieren, podemos conversar un poquito como lo que estamos viendo en términos de calidad, pero creo que no es lo que nos convoca el día de hoy. En postdoc, en el año 2023 ingresaron muy poquititas propuestas, ingresaron 6, se evaluaron 5, se adjudicaron 2, por eso tenemos ese porcentaje de adjudicación y después tenemos un 11% y un 32% de adjudicación para el postdoc. Yo sé que aquí hay muchas fantasías, entonces me gustaría recordarles que en el panel nosotros no tenemos una cantidad de dinero que esté disponible para cada uno de los instrumentos, ¿no? No es que nos digan, este año hay una bolsita de, voy a decirles una tontera, 500 millones de pesos para psicología. No funciona de esa manera, ¿vale? Hay una bolsa, que es la bolsa Fondesit, toda completa, y la repartición de recursos se hace en función de la recomendación de adjudicación que hacen los paneles. Entre mejor es la calidad de los proyectos y más podemos recomendar para adjudicar, más financiación tenemos para la disciplina. ¿Se entiende? Cuando nos llegan proyectos de muy mala calidad, ¿vale? Cuando tenemos notas que son muy bajas, entonces menos tenemos proyectos para recomendar en adjudicación y menos nos corresponde como disciplina. Entonces, aquí me gustaría hacer un llamado, sobre todo a todos los que están en las jefaturas de doctorados, todos los que son jefes de laboratorio, todos los que puedan estar vinculados a sus vicerrectorías de investigación. Se los pedimos, se los rogamos, por favor, por favor, por favor, lean los proyectos que están saliendo. Lean los proyectos que están mandando los investigadores jóvenes para, para las postulaciones. Em, Porque es que están llegando cosas de muy mala calidad. Después podemos hablar de eso si quieren. Bien, ok, ese es como el panorama que tenemos. Y como les decía antes, las áreas sobre las que nosotros podemos recomendar o solicitar modificaciones eh, se han ido delimitando en un trabajo que hemos hecho desde el panel con el Fondesit y hemos concluido que estas son las 5 áreas en las que nosotros recomendaríamos o solicitaríamos los cambios más urgentes. Estas áreas son las áreas disciplinares, ¿cierto? Cuando nosotros ingresamos el proyecto a la plataforma, tenemos que escoger el área de psicología en la que vamos a trabajar. Todos lo han hecho alguna vez, me imagino, o lo conocen, ¿sí? Perfecto. Y todos se han enfrentado a la categoría otras de otras psicologías. Entonces, a mí me pasa que como directora y a Sandra, cuando tenemos que hacer las adjudicaciones, las asignaciones, me llega un proyecto que está calificado como otras de otras psicologías. Díganme, ¿yo cómo hago para mandarle esto a alguien? Porque otras de otras psicologías puede ser Álvaro o puede ser Rocío o puede ser cualquiera. Porque ¿qué es otras de otras psicologías? Entonces ahí necesitamos un cambio porque esto impacta la cotidianidad de la tarea que tenemos que hacer en el panel, retrasa nuestras adjudicaciones o hace que después tengamos que hacer cambios entre los evaluadores porque el evaluador dice, no puedo leer este proyecto, no logro entrar a este proyecto. La segunda situación que tenemos es la situación de coinvestigadores. Les voy a mostrar cómo está evolucionando la formación de grupos de coinvestigadores. Solo quiero partir contando anecdóticamente que este año tenemos un proyecto en mesa, perdón, no recuerdo si este año o el anterior,
que tiene 14 coinvestigadores. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia que eso tiene es que esas 14 personas a mí me quedan bloqueadas para el panel. Y en Chile no somos tantos los que podemos formar el panel Fondesit. El tercer tema es el algoritmo de productividad, ¿vale? Cómo estamos asignando los puntajes para cada uno de los papers. Esto solamente opera en regular. Perdónenme un momentico. Dame un segundito, por favor. Perdón. Marcela, Mm, tengo una el pregunta. cuarto es la forma de evaluación. Ha habido muchas conversaciones respecto a si mantenemos una evaluación en panel o si lo vamos a reemplazar por una evaluación externa y me voy a referir a este punto. Y lo quinto tiene que ver con la formación de panel, cómo formamos panel y cómo vamos a lograr avanzar en esto y cómo esto va a entrar a la base, porque en este momento no tenemos ninguna información sobre esto en base. Álvaro. Solo que hay una persona que quiere hacer una pregunta, no soy yo, Ah, pero ya, dale. Adelante, persona. Sí, es que no encontré cómo levantar la mano, pero gracias por darme la palabra. Sobre el punto 2, quería hacer la pregunta antes que pase al punto 3. ¿Cuál es la moda, por decirlo así, de coinvestigadores que reciben en el grupo? Ya les ¿Cuatro voy a dar la investigadores? información porque ya les voy a dar la información porque les traje la información. Ok. Bien. Hablemos un poquito del punto uno respecto a las áreas disciplinarias. Este es un dolor que viene trayendo el panel desde hace muchísimos años, desde que Mario Laborda estaba en la dirección del grupo. Ese fue un panel que además se preocupó en su momento por hacer un proceso consultivo, levantar una propuesta, se hizo un documento, el documento se envió a FON, decirles, estoy hablando de muchos, muchos, muchos años atrás y es un punto en el que no hemos logrado la modificación. Entonces, después de darnos algunas vueltas, el acuerdo del panel ha sido proponer como modificación eh, la propuesta que hizo Mario Laborda y su equipo en ese momento. ¿Conocen esa propuesta? ¿La quieren ver? Sí, Bien. Entonces, yo traje para ustedes esa propuesta. Me parece clave. Miren la fecha. Miren la fecha. Y todavía no lo logramos, ¿vale? Esto se le mandó en su momento a Alejandra Vidales. Mario hace toda una exposición en la carta respecto a esto porque es necesario. Si quieren, Nere, lo podemos mandar para que se socialice a través de la sociedad. Sí, sería ideal que pudiera, si me mandas esto, y si puedes mandarme la presentación también, sería Sí, sí, ideal que tú, todo lo que sí, acordemos aquí, para después mandárselo a todos. sí, Gracias. perfecto, listo. Y esta es la propuesta, ¿vale? Están las subáreas actuales, los cambios propuestos por el grupo y la justificación. Entonces, psicología como subárea de psicología, eh, pues es como complicado, ¿cierto? Eliminarla, psicología experimental mantener, psicología social actualizar por social, comunitaria y política, clínica actualizar por clínica, psicopatología, psicoterapia y salud mental, laboral y organizacional, actualizar por psicología del trabajo y de las organizaciones, psicobiología, actualizar por comparada y psicobiología,
Psicometría, actualizar por medición psicológica, evaluación y psicometría. Personalidad, actualizar por personalidad y diferencias individuales. Otras psicologías, actualizar por otras subáreas, entendiendo que siempre nos va a quedar una bolsita, ¿no? Educación y cognitiva, dividir en psicología escolar y educacional, cognitiva, neurociencia, cognitiva, social y conductual y neuropsicología. Y aquí se solicitó además agregar jurídica y forense, historia de la psicología, del desarrollo ciclo vital y procesos familiares y psicología de la salud y medicina conductual. ¿Vale? Em, este documento lo llevamos a conversación en el panel. Hay una cosa que es importante y es que esta conversación la hemos tenido con el pasado y con el panel de este año. Y en los dos casos, la recomendación que han hecho los miembros del panel es que se envíe esta propuesta, que fue la propuesta que se trabajó en el año 2022 y que, como les dije antes, es una propuesta que se construyó en diálogos comunitarios. No sé si hay... ¡Ay, llegó Tere! Qué bueno, Tere, que llegaste. Preguntas o comentarios sobre el punto 1. Guillermo. Gracias. Sí, una consulta en realidad. A ver, lo que pasa es que en mi caso, yo en los últimos años he estado haciendo hartos estudios que han sido publicados en revistas de psicología, pero son estudios que los que se hacen básicamente simulaciones. Entonces, por ejemplo, no hay muestra humana. Y claro, cuando me ha tocado, digamos, en el extranjero, eso normalmente se clasifica como ciencia cognitiva, pero en el sistema nacional no, o sea, esa categoría no existe. Entonces, y claro, o sea, como yo publico en su revista de psicología, obviamente van a tener que seguir postulando a el grupo de psicología. Pero lo que yo creo es que de repente ahí la categoría, por ejemplo, de psicología experimental realmente no aborda las mismas temáticas que lo que hacemos en ciencia cognitiva, por ejemplo. Sobre todo cuando tenemos estos estudios en los que no hay muestra humana, ¿no? Claro, los criterios de evaluación y los diseños de la investigación realmente no son los mismos. Entonces, Pero, ¿qué? Guillermo, porque yo en el documento está psicología cognitiva. Claro, claro, pero normalmente la psicología cognitiva se trabaja con seres humanos. Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es que de repente tenemos estudios, en mi parte y con la gente con la que trabajo, en los que ni siquiera tomamos, claro, nuestros participantes no son humanos, sino que son modelos computacionales, ¿Ya? etcétera. Pero entraría Y en psicología cognitiva, porque entendemos que la psicología no necesariamente trabaja con ya, humanos. Si el panel eso lo tiene súper claro. ya, Foca, sí, esa era ¿Sí? mi Ah, ya, consulta. ya, ya. Ya, Perfecto, sí. muchas gracias. Sí, de hecho, justo ahora, si Álvaro me ayuda, tuvimos un proyecto, es que no puedo dar ningún detalle, entonces no sé cómo hablar de esto. Tuvimos un proyecto que no involucra a humanos, sino que involucraba otra cosa. Ay, Álvaro. Hemos tenido en el pasado también proyectos que involucran simulaciones, efectivamente, y no, o sea, como que lo podamos abordar en el panel, no hay problema. Lo que tú estás planteando, claro, es una cosa que podría estar como medio en el límite, ¿no? Evidentemente, con estas clasificaciones uno siempre puede encontrar algo chuta, no sé dónde, no sé dónde ponerlo, digamos, ¿no? Pero hay que volver al punto de Marcela, en el fondo, eh, el espíritu, digamos, de armar este esquema de clasificaciones es básicamente algo que sea algo un poco más útil que lo que teníamos antes para efectos del trabajo del panel, ¿no? En términos de ubicar que a la persona que está en dirección del panel le sea más fácil decir, este proyecto te va a ti, este proyecto te va a ti, digamos, ¿no? Es básicamente ese el sentido, y con esta propuesta que hizo el panel dirigido por Mario Laborda, yo creo que se logra, básicamente, ¿no? Eh, entonces, claro, no sientan que, oh, chuta, mi tipo de investigación no queda tan claro en esto.
eso no es problema. Digamos, va a entrar a psicología y en psicología lo vamos a poder procesar, ¿no? El tema es como que el grupo general de, como esta bolsa de proyectos completo sea más fácil de clasificar, básicamente. Ese es el tema. Y habrá, siempre va a haber algunos proyectos que estén más difíciles en la clasificación, ¿no? Pero en el fondo, si tú lo mandas a psicología cognitiva, la persona del panel de psicología cognitiva va a saber qué hacer con eso. Ese es el punto. Muchas gracias. A ti, José. Sí, sí, a mí me parece súper buena la clasificación, pero también yo creo que algo importante es el tema de las otras psicologías. Y vuelvo a insistir y lo que se mencionó al inicio también de esta captura de otros grupos, y específicamente que yo planteo el tema de psicología ambiental. ¿Porque creo que es importante? Muchos quienes trabajamos temas de sostenibilidad nos tenemos que ir a interdisciplina, sociología, y creo que actualmente, bueno, y depende específicamente de los temas. Creo que gran parte de las temáticas vinculadas al cambio climático, vinculadas a temáticas de sostenibilidad, vinculadas a temáticas espaciales, creo que no cabemos dentro de las divisiones que se hicieron de psicología social, que es comunitaria. Creo que estos son interesantes, pero creo que está quedando fuera ese campo. Y me parece importante también que se vea del 2022 al 2025 cuántas de las postulaciones van en esa línea, en ese sentido también. Es decir, empiezan a incorporar justamente temáticas vinculadas al tema ambiental. Solamente quiero dejar eso, entiendo el tema justamente de que si ponemos subdivisiones y muchas subdivisiones, posiblemente vamos a generar no es la APA esto, pero sí la idea es poder capturar ciertos elementos. Y quiero enfatizar eso, es decir, creo que quienes trabajamos temáticas de ambiente, cambio climático y algunas temáticas, posiblemente va a pasar lo mismo en tema del envío de los pares. Porque nos cabemos, algunos, no, algunos son comunitarios y otros son más de personalidad. Entonces también es importante echar una mirada, mirada un poquito. Eso. Bien. Bien, José, muchas gracias. He tomado nota de la indicación y voy entonces a pasar, si no hay ningún otro comentario sobre este punto, perdón que no puedo ver el chat al mismo tiempo, voy a referirme al tema de los coinvestigadores en este momento. Como les comenté, estamos enfrentándonos a una situación que es complicada porque estamos teniendo un aumento muy importante de la cantidad de coinvestigadores que se presentan en las propuestas. Esto es una cosa que yo les diría que empezamos a ver hace unos 3 años, más o menos, donde empezaron a aparecer equipos de 7. Era como una cosa media tímida, ¿no? Partían como 7 coinvestigadores y bueno, estamos en un momento en el que hemos llegado a tener 14 coinvestigadores. Como lo señalé anteriormente, esto tiene un problema súper práctico, ¿ya? Y es que tenemos que formar panel. Y tenemos que formar panel que es cada vez más grande, porque cada vez tenemos más proyectos. Y cada que incorporamos coinvestigadores, estamos bloqueando panel. Y eso es un problema, porque entonces no tenemos quien lea y quien revise. Me voy a referir ahora en un momento más a por qué seguimos con panel y por qué por ahora no vemos cómo modificarlo. Para el concurso del año, aquí traje solamente los datos 2024 y 2025. Para el concurso del 2024, si ustedes se dan cuenta, teníamos un 27% de proyectos que tenían 4 o más. Y para el 2025 tenemos un 37% de proyectos que tienen 4 o más. Y la situación además que tenemos, ustedes saben que uno hace una descripción, ¿cierto? De cuál es el aporte que hace cada uno de los investigadores al proyecto de investigación y no estamos teniendo ortogonalidad, ¿vale? Estamos teniendo 2 o 3 investigadores que tienen perfiles muy similares y entonces como que no es tan claro por qué estamos con estos equipos tan grandes. Nos han dado miles de explicaciones que esto tiene que ver con apoyar el desarrollo de la carrera entre compañeros, que esto tiene que ver con la asociatividad, que esto tiene que ver con la interdisciplina. Estamos todos de acuerdo en que todos esos son elementos importantes, pero no podemos tener proyectos con 14 investigadores que nos bloquean a 14 personas para el panel, ¿ya? Hay una incompatibilidad, digamos, práctica. Entonces,
La recomendación que ha preparado el panel es que se presenten en principio proyectos, espérense porque no me quiero equivocar de ninguna manera, en donde esté el IR más 4 coinvestigadores, es decir, que el límite por proyecto sean 4 coinvestigadores y que de manera excepcional sea extendible hasta 7 con justificación. Preguntas. Marce, más que una pregunta, creo que lo que tengo es un comentario Vale. por una preocupación, ¿no? Eh, me preocupa un poco que determinar la cantidad de COIs esté en base eh, a la dificultad que hay también a la hora de conformar los paneles, ¿no? Eh, Creo que la idea se ha ido viendo que la importancia que tiene que la asociatividad a la hora de hacer investigación cada vez, o sea, todo va hacia allá. Y me preocupa que el argumento principal sea ese, ¿no? Eh, lo- Sería quizá interesante ver, desmembrar ese 4 o más, cuánto es, ¿no? Porque claro, de 4 a 14 la diferencia es bastante. También entender que, o sea, me pasa que los roles no siempre en términos de especialidad están tan diferenciados, pero precisamente porque el trabajo colaborativo entre esos grupos ha hecho que sean grupos productivos, tienen la máquina andando, no sé, forman parte de instituciones, colaboración interinstitucional. No sé, no sé si hay algo más allá del panel que justifique y además también si no se puede resolver de otra manera el problema de la cantidad de evaluadores para paneles. O sea, No hay demasiadas soluciones. además, Ahora, espera, dale, dale, espera, dale. un segundo. Y además, también sumado a esto de la dificultad que hay mayor, cada vez más, es más difícil ser investigador responsable de un proyecto, ¿no? Sabemos que, mm, que o sea, tú mismo lo mostraste postulando, y cada vez va a haber más gente sin proyecto. Entonces, eso también es abrir un espacio donde nosotros estamos viendo gente que tiene que también tener espacios de investigación y poder aportar en las investigaciones que a lo mejor por limitaciones en los coinvestigadores, en el número de coinvestigadores, eh, no va a poder desarrollarse tampoco como investigador o investigadora, no lo sé. La verdad, eso, quería como esa reflexión. No, no está muy clara, está muy en verde porque es en Sí, base sí, a lo sí. que estoy viendo ahora, pero bueno, eso. Sí, Tere, gracias, Nere. Sí, bueno, un saludo a todos y todas. Comentar que este tema lo discutimos en su momento y no solo es por el tema de que no tengamos colegas para poder estar en el panel, sino que también por las funciones. O sea, hay varios, se discutió de hecho que varios proyectos no necesariamente tenían funciones diferenciadas. Entonces, por eso la excepcionalidad, ¿ya? Que efectivamente sea una persona que hace algo muy diferente con respecto a otro colega que ya está incluso 2 veces, muchas veces repetido con las mismas funciones dentro del proyecto. Entonces, también revisando lo que ocurre incluso en las dinámicas de equipo en general, no más de 7, tiende a ser un buen número, ¿ya? 7, 8 como mucho. Entonces, por eso es bien justificado. Y lo otro que también es importante, y esto es una reflexión personal, no se discutió, es que por lo menos de la experiencia, no tanto como de postular, sino de ver cómo postulan las personas y estar aprobando proyectos desde una vicerrectoría
hay algunos colegas que están en muchos proyectos y postulan a muchos, y bueno, uno dirá está bien, ¿ya? Porque no todos se ganan, pero justamente se ganan esos varios proyectos, entonces uno empieza a pensar cómo están trabajando en tantos proyectos y estando ya en un equipo muy grande. Entonces yo creo que sí, efectivamente, Nerea, tienes razón, hay que dar una justificación bien sólida en eso. Pero también considerar esto otro, cuando tenemos colegas que están incluso en 5 fondos y funcionando, ya sea postulando ahora o que van, ya postularon en otros y están. Entonces, ¿cómo? Y son grupos grandes, me refiero, porque es muy distinto que tú tienes que estás en un grupo pequeñito, ¿verdad? Y estás colaborando en otro. Entonces, en realidad se pierde también la posibilidad para otras personas de la adjudicación. Entonces, efectivamente, tenemos que construir una justificación sólida, pero sí no puede existir ya tanta gente en un proyecto y, por otro lado, que no se entienda por qué, ¿sí? Y por qué se repiten varios con las mismas funciones. ¿Ya? Ese yo creo que es un equilibrio que tenemos que llegar y al mismo tiempo no puede haber tanta gente que se repite en varios fóndesis. Entonces, ahí tenemos que comenzar a reflexionar también con respecto a eso. Sí, gracias, Tere. Yo quisiera agregar aquí un par de elementos, Nere, que yo creo que son importantes. Lo primero es que yo he planteado el problema para el panel porque es mi problema, el que a mí me duele. Pero aquí hay otros problemas, ¿no? Dentro de otros problemas, ¿qué tenemos? Tenemos proyectos en donde vienen 7 coinvestigadores, 2 con pago, 5 sin pago. Y tú dices, ¿cómo? O tienes coinvestigadores que vienen con 8 horas y coinvestigadores que vienen con 1 hora. O tenemos esta carencia de ortogonalidad en las funciones. Otra cosa que se ha discutido ampliamente para llegar a esta recomendación es que para asociativo están los instrumentos de asociativo. Está el programa Milenio, está el programa Anillo, están los centros de interés nacional. Fondesit no es un instrumento asociativo, eso no está en su esencia. Vamos a ver si ahora cambia y viene una recomendación, pero Fondesit no es asociativo. Y estamos teniendo una cantidad enorme de postulaciones que ni siquiera logramos leer bien los proyectos de la mala calidad con la que llegan. Porque aparentemente hay un sistema en donde algunas vicerrectorías, yo no he podido entender esto muy bien, obligan a sus académicos a que postulen. Entonces, también este tipo de regularizaciones nos van ayudando como a organizar la cancha, ¿cachai? Yo no sé si lo puedo sacar y te lo puedo mandar y te puedo decir exactamente cuántos hay con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, con 11, con 12, con 13, con 14. Por fortuna, el de 14 es una excepcionalidad en este momento. ¿Qué es lo que no queremos? Que sea la norma. Y al ser la excepcionalidad, pues tampoco se va a ver tanta gente afectada porque coloquemos una regulación con un número. La discusión llevó a que fueran 5, un poco basándose en la experiencia de lo que leemos día a día, ¿no? Como cómo se organizan los equipos, dónde se logran estas ortogonalidades. Pero pues claramente este es un problema que necesitamos mirarlo y que necesitamos hacer una recomendación. Tere. Comentario además, porque me acordé cuando dijiste lo de los núcleos de la asociatividad. De hecho, hay otros instrumentos de ANID que ponen el límite de los co-investigadores, ¿ya? Y entre esos los núcleos, ¿no? Y también FONIS tiene un tope, ¿ya? Por lo mismo, porque efectivamente se espera que exista un trabajo en equipo, que son los equipos principales, y donde tú tienes también la posibilidad, si es que hay alguien muy especializado que no necesariamente va a participar en el proceso del proyecto, que lo puedas contratar, ¿ya? Como el personal técnico. Entonces, es ahí donde yo creo que también a veces, a lo mejor algunos investigadores se confunden, ¿ya? Que a lo mejor alguien va a hacer algo muy puntual y no necesariamente es parte del equipo principal, ¿ya? Que está desarrollando desde el inicio hasta el final la actividad investigativa. Eso también lo habíamos discutido. Sí. Bien, esto es lo que tiene que ver con el tema de coinvestigadores, con cómo se están formando los equipos en los proyectos. Esto es un problema exclusivo de regular.
Esto no es un problema ni para postdoc ni para iniciación, es un problema exclusivo para regular y por tanto la indicación correrá solamente para regular. Respecto a los otros puntos, respecto al algoritmo de productividad, lo que tenemos en este momento, como usted, es un sistema, de nuevo me estoy refiriendo a un tema que solo toca a regular. Es un sistema en donde vamos a recibir puntaje en función de la posición de autor, ¿cierto? Primero, segundo, autor o tercero, correspondence. El cuartil al que pertenece el journal en el que está publicado el documento y los anexos que son los capítulos del libro, demás. La situación que tenemos es que se nos están presentando en aumento la situación en la que algunos investigadores informan Q1s con más de 100 autores en posiciones que están más allá del cuarto lugar. Y ese puntaje es superior a primeras autorías o correspondas, primeras, segundas o terceras, en otros cuartiles. El año pasado y este año hemos tenido informados papers con más de 300 autores. Esto es una cosa que psicología históricamente no la había visto. Esto es una cosa que se había informado en astronomía. Astronomía puso algunos controles y lo estamos viendo en psicología. Entonces, un poco la posición que se ha conversado en el panel es la necesidad de poner un control sobre esto, ¿ya? ¿Entienden el problema? Sí, Bien. La propuesta entonces que se ha hecho es hacer una modificación con una asignación escalonada de puntajes. Nadie tiene en la intención no reconocer estos productos que normalmente son productos multicéntricos. La propuesta es que se haga un escalonado de manera que aquellos que son primer, segundo, tercer autor correspondance en Q1 tengan el máximo puntaje y se haga un degradé para aquellos que estén entre la posición 4 y 10 y un nuevo degradé para quien esté de la posición 11 en adelante. ¿Preguntas o comentarios? ¿Lo puedes repetir? Perdón. ¿Cómo fue? Claro, se propone. Esto es, ya, dale, pues eso. Esto corre solamente para papers a partir de una cantidad de autores. Estamos pensando en la cantidad, la posición en términos absolutos. Eso, Sí, ¿puedes repetirlo? sí, esto correría para Q1, Q2, ¿cierto? Entonces, y si tú estás en posición 1, 2, 3, o sea, Aldunate es posición 1, 2, 3 o correspondance, Aldunate se carga la totalidad de puntos de la métrica que vamos a decir que son 3 puntos. Vamos a decir que la métrica son 3, 2, 1, ¿sí? Es un vamos a decir porque no quiere decir que va a ser esa. Puede que sí. Entonces, Aldunate 1, 2, 3 o correspondance, Q1, Q2, 3 puntos. Aldunate Q1, Q2 en la posición 4 a 10, 2 puntos. Aldunate Q1, Q2 en la posición 11 hasta 1000, 1. ¿Ya? Ese es el control que se propuso ahora.
yo era de la idea, y quiero decirles que yo soy de la idea de limitar la cantidad de autores también. Pongamos un tope, 50, 100, 300, 500. Pero mi posición no fue consensuada en el panel. Entonces quedamos con 1, 2, 3 correspondence, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 al infinito. Nicolás. Ahí, ahí sí. Hola Marcela y a todos. Gusto en saludar. Un tema que habla es importante el tema de, bueno, la cantidad de coautores, pero otro, no sé si lo han discutido ustedes en el panel sobre las revistas depredadoras, que Sí, también es te algo. puedo contar sobre eso. Ya, perfecto. Sí, terminemos la conversa de la cantidad de autores y me refiero a las revistas predadoras, ¿te parece? Súper, sí. Súper, ya. Comentarios, sugerencias, ideas o preguntas sobre las posiciones de autoría en el algoritmo. ¿No hay? ¿Todos estamos de acuerdo? Ay, pero qué maravilla, qué comunidad tan... Yo creo que hay que pensarlo, hay que sacar cálculos y pensar las posibles situaciones, porque, a ver, yo comentario, ¿ya? En la situación en la que haya ya cuatro autores, van a empezar los juegos del hambre, porque igual ese es y nuevamente yo apelo al tema de la asociatividad, ¿no? Y esto de que ya a ver, ¿qué diferencia hay con lo que hay ahora? Así que no me acuerdo bien, ¿cómo es ahora? Ahora también es 1, 2, 3, solo Sí, que de 4 en adelante es todo lo mismo. ya. ¿Y la diferencia entre el cuarto y el 1, 2, 3? Es un punto, Un punto. Es la misma diferencia que hay ahora. Ah, ya. sí. Además, Nere, acuérdate que nosotros no es que tengamos un punto de corte definido para la productividad, tienes eso claro, ¿verdad? Sino que esto Sí, sí. depende de la cohorte con la que estás compitiendo. Mm. Entonces, tú con tu productividad por un punto pudiste quedar fuera un año, vuelves al siguiente año con la misma productividad y con el mismo punto y quedaste adentro, ¿no? Esto es dependiente de la cohorte, ¿cachai? Entonces, claro, esto va a afectar los puntos que sumamos, pero lo que pasa es que, a ver, la situación que tenemos es que tenemos investigadores que están compitiendo en psicología que presentan 10 Q1s con puntaje de 9,7 con 8 artículos que tienen más de 100 autores. Mm. Y eso es muy complicado, porque un poco lo que nosotros tenemos que garantizar, ¿cierto? Es que aquí estamos financiando líderes de ciencia. Estamos financiando gente que lidera la construcción de ciencia en Chile. Cuando yo estoy en la posición 98, yo puedo hacer la pregunta sobre el liderazgo, ¿cierto? Entonces, un poco esto ha apuntado a cómo hacemos un factor diferenciador. ¿Cómo mostramos que ese estar en el primer lugar te está dando en el primer lugar, 1, 2, 3 correspondance, quiero decir, te está dando algo del liderazgo que tú quieres para los científicos, que en la posición 98 no sé si es lo mismo. Oye, y a propósito que estamos hablando de la productividad, me imagino, bueno, esto es Q1, Q2 para o Sí, WOS y sí. Scopus. En el algoritmo actual es WOS y Scopus. Ahora, acuérdate que no es WOS y Scopus cuando tú lo calculas, es el WOS o el Scopus que nosotros tenemos cargado en el sistema. Por eso a veces ustedes hacen unos cálculos de productividad y les da otro. Mm. Es que más que nada quiero preguntar porque
también está esta distinción entre lo que es un WOS y un Scopus, ¿no? Entonces, eso en la productividad antes no estaba tan diferenciado porque se estaba como... Y, y quería saber si también han discutido eso, ¿no? Porque uno con muchos Scopus, cuartil 3 4 podía incluso tener más puntaje en productividad que uno con un Science, por ejemplo, ¿no? Y liderando, y primer autor. Entonces, claro, igual es una cosa que habla de, en términos cualitativos de la productividad, yendo un poco como a lo que tú decías antes, Sí. ¿no? De liderar buena Mira, investigación o no. lo hemos tenido que discutir intensamente porque sobre todo quienes están más en el ámbito de lo cualitativo están aferrados con uñas y dientes, y yo lo entiendo, a defender las posiciones en Q4. ¿Ya? Porque aparentemente hay muchas revistas, esta no es mi área, yo no, por favor, tómenlo desde mi desconocimiento, muchas revistas o algunas revistas en psicología comunitaria o política o qué sé yo, que son muy relevantes disciplinarmente y que son Q4s. Entonces también tenemos una porción de investigadores que tienen intereses ahí, que tal vez no participan tanto de la sociedad, ¿cierto? Pero que también están en el ecosistema, que de hecho nos han pedido altos puntajes para Latin Index, y ahí nosotros nos hemos amarrado con uñas y dientes a no, no, no exageres tampoco. Podemos tolerar el Q4, pero no el Latin Index, ¿no? Entonces ahí hay como un juego de negociaciones que es un juego complejo, porque es un juego en donde también están y tenemos que ser capaces, yo creo que de reconocer y ser sensibles a estas particularidades disciplinares. Manuela. Sí, yo quería justamente recalcar este último punto a propósito de discusiones que hemos tenido en nuestro programa de doctorado, porque efectivamente valorar solamente las revistas WOS Q1, Q2 eh, como puntajes máximos implica finalmente priorizar un cierto tipo de investigación en psicología. Y pienso que eso está o podría estar a la base de lo que tú mencionabas al principio, que es esta migración de mucha investigación de psicología a otros grupos, al grupo de sociología, al grupo de educación, al grupo ahora interdisciplinario, pero mucho a sociología sobre todo y Sí. educación, porque justamente hay una sensación, pienso yo, en lo que hemos podido conversar ahí con investigadores de la universidad, es que hay una sensación de que en psicología se está como priorizando un cierto tipo de investigación psicológica, ¿no? Y que no hay cabida a mayor diversidad de Ujú. tipos de investigación y problemáticas, ¿no? Que forman parte de la psicología, que son centrales en el desarrollo de la disciplina también. Ujú. Sí, tienes razón. O sea, sí, esta ha sido una discusión larga. Yo creo que son distintas. Creo que has mencionado algo que está en dos niveles. Uno es reconocer la necesidad de reconocer estas otras áreas de la psicología que son fundamentales, comunitaria, política, social, qué sé yo. Y otro es el algoritmo de calidad. El algoritmo de calidad es una de calidad de productividad del investigador, ¿no? Que, ojo, tiene que ver con una herramienta que tenemos nosotros para garantizar que ese investigador va a ser un líder, va a poder ejecutar su proyecto, porque nosotros somos responsables de esos fondos públicos. Cuando hacemos una recomendación como panel, lo que le estamos diciendo al Estado es, señor Estado de Chile, vale la pena financiar a este investigador porque lo va a hacer bien. Digamos, para nosotros es muy malo que un investigador no pueda ejecutar su proyecto. Y son un poco los controles que nosotros tenemos como para tratar de estar lo más seguros posibles de que nuestra recomendación está bien justificada, ¿no? Y Mm. ahí viene la discusión del Q1, Q2, pero de todas maneras, ojo que Q3 y Q4 están en el algoritmo. En este momento están Sí. presentes, tienen un buen puntaje, ¿cierto? Ujú. Lo que está en discusión es qué hacemos con estos Q1s que tienen 300 autores o 100 autores, Sí, ¿no? sí, no, eso estoy Estar totalmente en de la acuerdo con lo posición que... Sí.
Y es súper complicado, un poco agarrando lo que ustedes dicen, que yo tenga un Q1 posición 98 más puntaje que Sí, un Q3 posición 1. Eso es sí, sí. disciplinarmente complejo. Entonces eso es lo que estamos tratando de solucionar, o al menos tratar de apuntar y mandar una señal con esta recomendación. Esta es una recomendación que la tenemos que estudiar con calma. Aquí hay que meter análisis en retrospectiva, ver cuántas personas habrían quedado fuera si nosotros hubiéramos aplicado esto. O sea, hay varios niveles que tenemos que mirar para que Fondesit nos diga si esto va a ser posible o no va a ser posible. El acuerdo entonces es presentar esta propuesta de degradé. Como les decía, yo hubiera querido limitar la cantidad de aguas, pero es algo que no tuvo agua en la piscina. Yo voy a seguir insistiendo porque creo que es importante, pero por ahora no hay agua en la piscina. Y la tercera cosa es que sí no se va a tomar la recomendación de incorporar Latin Index con puntaje, ¿ya? Eso es como lo que ha Ujú. acordado el panel hasta este momento. Bien. Muy cortito, entonces, me quedan los dos últimos puntos para que terminemos. Solo me voy a referir a estos, contarles que algunas personas han solicitado. Ay, perdón, no. Nicolás, las revistas predadoras. ¿Te fuiste, Nicolás? ¿O estás? Nicolás. Estoy por Bien, aquí. las Sí, predadoras. gracias. Las predadoras no las vemos los grupos. Las predadoras las está viendo Nacional, ¿ya? Y lo que nos han dicho es que probablemente va a salir una lista de depredadoras. Ya, perfecto. ¿Y eso va a ser de conocimiento público, imagino? Cuando salga esa Público, lista. envases, Ya, envases, perfecto. envases. Perfecto. Sí, yo te puedo decir que en la conversación de directores se habla mucho de las MDPI. Claro. Que ahí, por ejemplo, en psicología, entiendo el caso de PI, que es más internacional, pero en psicología está todo el tema de las frontiers, que también está siendo discutido últimamente. Frontiers también aparece en todos los grupos, o sea, Frontiers es un Ya, problema para perfecto. química, Frontiers es Sí, un problema para sí, sí, sí. astronomía, para todo el mundo. Ujú. Pero lo que nos han dicho es Es que que lo esto, peor ahí, lo grave es que Frontiers al menos es uno en psicología. sí, sí. Es- Creo que estamos en Ese es el Q2 problema. en el sistema que tenemos cargado. No sé. Álvaro, Ya, no sé si te ok. acuerdas, tal vez Porque Frontiers estamos en Q2. en WOS está Q1. En... Es en que no electricidad. es lo que esté en la revista, es Sí, lo que sí, sí, nosotros sí. tenemos en el sistema. Sí. Y si mal no recuerdo, estamos cargados con Frontiers como Q2. Pero lo puedo revisar y te cuento. En todo caso, la indicación de predadoras no es una indicación de los grupos, es una indicación nacional. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Ahora sí, el Espera, panel. espera, Marcela, ¿y cuál sería la medida? ¿Se Depredador. sabe cuál sería? Sí, ¿cuál sería? ¿Qué va a pasar Ojo, ahí en ese caso? no, hay una comisión especial que se formó y que está viendo el tema de predadoras. Esa es la información que bajó a los directores. Y Vale. van a hacer una recomendación y entiendo esa recomendación, según lo que se analice, entrará a base. Una vez entre a base, ya es vinculante. Bien. Vale. eh, Varias personas han conversado conmigo en varios espacios formales e informales y me han transmitido la inquietud respecto a que psicología funcione en panel. Fondesit tiene tres opciones: externos, expertos externos, panel o mixto. Les quiero aclarar que psicología opera en mixto, no en panel. Esa es una cosa que está súper extendida, yo no sé por qué. Psicología funciona en mixto. ¿Qué quiere decir que funciona en mixto? Que siempre hay una persona del panel que tiene adjudicado un proyecto, que hace la relatoría, lo lleva a panel, hay una calificación. Pero cuando el panel no está en acuerdo o se han producido situaciones, ahora tenemos una situación puntual en la que llegó un proyecto en donde los directores dijimos, esto no puede salir aprobado desde psicología porque es peligroso por N cantidad de razones. El proyecto se va a externo
y la evaluación del externo regresa al panel y ahí se cierra la evaluación de calidad. ¿Por qué funcionamos de esta manera? Porque históricamente no ha sido posible ni tener suficientes evaluaciones de externos, ni que los externos respondan a tiempo a las evaluaciones, ni que tengamos unas evaluaciones homogéneas de los externos. ¿Vale? Entonces, por esas tres razones, psicología opera en modalidad mixta. Y la decisión que se ha tomado es que para el próximo año seguiremos operando en mixta y vamos a seguir operando en mixta hasta nueva orden. Que el panel tiene sesgos, somos seres humanos. ¿Cómo estamos tratando de controlar el sesgo? Formando el panel lo más diverso posible. ¿De qué dependemos? De que participen en el panel. Y eso me lleva al punto número 5, que es la formación de panel. Como ustedes me han escuchado en ocasiones anteriores llorar y llorar, formar panel es muy difícil. Nosotros podemos llamar a 20 personas y 17 nos dicen que no. Entonces, lo que vamos a pedir es que en adelante, por base, haya castigo. Y estamos abiertos a que ustedes sugieran los castigos. Propuestas. ¿Alguien? ¿Alguna idea brillante? O no tan brillante, da lo mismo, pero necesitamos un sistema. Bueno, parece que no hay mucha propuesta, pero solamente para decir el tipo de ideas que hemos considerado, ¿no? A ver si a la gente, si hay alguna reacción a esas ideas, ¿no? Eh, una idea de la que yo de hecho soy partidario, por eso la planteo, es que la persona, que el castigo implique eh, 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 no poder postular en una futura por un tiempo, ¿no? Que se, un año sin postular, que se, ¿no? Cosas de esa índole es bastante serio, pero en realidad lo que podemos hacer como Fondesit es castigar por ese lado, ¿no? En términos de posibilidades de postulación. Eventualmente, cada uno puede decir también bajar puntaje, puede ser medio complejo eso de bajar puntaje en términos de implementación, ¿no? Concretamente. Eh, pero es el tipo de castigos que se están considerando, ¿no? Para que se hagan una idea. ¿Nere? Sí, bueno, yo no soy muy de pensar en castigos, creo que los Es que incentivos pueden nosotros servir un poco más, tampoco, pero después de pero tratar de pensar en premios y darnos cuenta que no iba a funcionar. creo que puede pensar una manera de incentivar más esto. Bueno, el tema de la formación del panel, esto siempre ha sido un tema que lleva al oscurantismo incluso, ¿no? Todos sabemos que nadie sabe cómo llega. Desde ahí empezamos ya con un tema de nadie sabe, así como se ha llamado mucha gente, hay mucha gente a la que no se le ha llamado. Pero hay una cosa que creo que lo hablamos en otra ocasión, no lo sé, pero hasta donde yo tengo recuerdo, parte de las obligaciones de formar parte de un Fondesit o de tener proyecto es formar parte de las evaluaciones, ¿no? Yo creo que quizá, más que castigar en la próxima postulación, yo creo que quede vinculado a los informes académicos, ¿no? ¿Cuál fue tu actividad académica en términos de formar parte de las evaluaciones, ¿no? Creo que quizá ahí
sería una manera a lo mejor menos dolorosa y más productiva para todos, en el sentido de vincularlo al mismo proyecto que uno está haciendo, entendiendo lo vinculante que tiene el ser eh, investigador responsable de un proyecto. Creo, no lo sé, o sea, es lo que se me ocurre a mí ahora en este momento así en frío, pero creo que es importante eso, tener en consideración, hacer ver nuevamente a los investigadores e investigadoras que es parte de sus deberes como beneficiarios de cualquier tipo de financiamiento que tenga que ver con fondos. Eso Sí, es, ya te doy la palabra, Gonzalo. Lo que pasa es que efectivamente se firma en el convenio que tenemos todos firmados, dice que estamos comprometidos a asistir una vez somos llamados a las evaluaciones, pero la realidad que siempre se confronta, ¿cierto? Que siempre nos confronta es que cuando nosotros llamamos a personas que están adjudicadas y que han estado adjudicadas, no una, sino más veces, la respuesta es no, no, no tengo tiempo, no, no puedo, no, no quiero, no, 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 millones de razones, no. El tema, Nere, es que el informe académico tú necesitas publicar para que el informe académico sea aprobado, that's it. Entonces, también reportarlo ahí no va a tener consecuencia. Y lo que hemos pensado, a lo que le hemos dado mil vueltas, es que en realidad mientras esto no tenga una consecuencia, no va a tener ese tinte de obligatoriedad que tiene, porque en este momento es casi un llamado a la buena voluntad de por favor colaboremos con la formación de la comunidad. Gonzalo. Muchas gracias. Como tú lo mencionabas, yo no, si bien podrá mencionarse como castigo, no lo considero un castigo, lo considero una obligación que deriva de un compromiso de mantener el sistema que nos permite, al menos de momento, como lo tenemos estructurado, de poder hacerlo funcionar. Yo creo que sea primero que todo un castigo. El castigo, como la disciplina lo explica claramente, es un buen modulador, no el único, de la conducta. No creo que sea una mala forma de partir, sí, espero que estas cosas se vayan analizando conforme la experiencia vaya demostrando aquellas bondades y aquellos problemas. Y al respecto de ello me preguntaba si es que el castigo va a ser solamente una vez. O sea, si se le llama a la gente a ser parte del grupo, o sea, quizás se soluciona aquí con que la gente participe solo una vez. Y ahí hay un pool suficiente de que el castigo se va a dar solamente una vez nomás. O sea, que lo llamen a uno, aceptar y después poder rechazar que te vuelvan a llamar. A eso voy. Me imagino Sí. que será Tendremos solamente que ver. una. Claro, tendremos que ver la trayectoria de esto. Es un problema para nosotros del futuro. Necesitamos una solución al problema que tenemos ahora, ¿cierto? El Claro, problema que tenemos ahora, que es las tasas, las altas tasas de respuestas negativas y cuando lo sí. llaman. Alguien preguntó en el chat que qué se necesitaba para ser parte del panel. Tienes que estar adjudicado en el instrumento al cual vas a evaluar, es decir, una persona adjudicada en iniciación no puede estar en el panel de regular. Una persona en regular puede estar en cualquiera de los tres paneles. Iniciación puede estar en iniciación o postdoc. Tiene que estar adjudicado y tiene que tener el semáforo anit verde, que quiere decir que no puede tener ninguna deuda con el sistema. Tiene que tener todos sus asuntos saldados con la agencia. Y una vez eso se cumple, digamos, lo primero que hacemos es revisar quiénes son los adjudicados, hacer una primera ola en donde buscamos esta diversidad disciplinar, ¿cierto? Porque tenemos muchas personas que están informadas en la misma categoría, lo que nos remite al problema número uno. Hacemos unas primeras selecciones. Estos nombres se mandan a la ANID nos informa si pueden ser llamados, si sus asuntos están saneados, y ahí se hace la solicitud de ingreso al panel. ¿Ya? Es así un poco como se opera buscando siempre esta dispersión disciplinar. Pablo. Disculpa,
Disculpa, Vala, solamente un pequeño Ah, punto. Gonzalo, dale, dale. Sí, sí, solamente. Me pregunto si es que van a haber atenuantes, digamos, situaciones excepcionales, como por ejemplo, no sé, enfermedad catastrófica, ese tipo de cosas que creo que podrían ser considerables, que podría ser al menos una lista preliminar. Podremos ver cómo esa lista se adecua y tiene, digamos, la bondad suficiente como para mantener, digamos, esa calidad de ser humano que no deberíamos perder por ningún motivo, en Sí, esos donde... atenuantes están, existen. De Ya. hecho, esos atenuantes están en la primera ronda. Nunca se llama a una persona, por supuesto que se entiende perfecto, enfermedad, calamidad familiar, hijos menores de 2 años. Ahora está Gloria Jiménez, que tiene un niño pequeñito, y Gloria está con mucha flexibilidad en el panel, como siempre, entendiendo con ella que su niño tiene la prioridad total. Entonces se replicarían esos atenuantes. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí. Pablo. Hola. Perdonar que vuelva, es un comentario muy corto, un poquito antes, porque me ha extrañado, perdón, me ha extrañado lo de la modalidad de evaluación del grupo de psicología y quería asegurarme. Y quizá la gente se confunde porque en las bases pone que es panel, no mixta. Entonces no sé si es un problema, un error en las bases, pero simplemente para hacer esa acotación. Sí, es mixta. Cuando es necesario, el informe, el proyecto sale. Salen muy pocos proyectos igual. En general, los proyectos se arbitran en el panel. Sí, pero las bases pone que es panel, no pone que es mixta. Es No, por eso creo que la gente se puede confundir, de ¿no? todas maneras, lo voy a ver con Boris porque tienes razón. Gracias, Pablo. José. Sí, sí. Yo solamente comentar y lo que planteó Nerea, yo creo que, bueno, tal vez es necesario en este momento el tema de estos castigos, pero también revisar ese oscurantismo, bueno, que tú, Marcela, dejaste bien claro ese flujograma, como de quiénes son, quiénes podrían ser, cuáles son los criterios, pero también es importante ahí pensar que gente que tiene fondos en iniciación tal vez no fueron en psicología, sino en otras áreas o gente que tiene regulares en educación, pero son psicólogos. Entonces hay que preguntar un poquito eso, ese mapeo de personas que cumplen los criterios, ¿son solamente de las bases de los adjudicados en psicología o se revisa en general? Se revisa en general y además también utilizamos boca a boca. Es decir, hay un investigador que puede decir, oye, tenemos un psicólogo que está adjudicado en el Intertrans. Por ejemplo, yo estoy ahora adjudicada, acabo de terminar un Intertrans. Es decir, yo tomé la dirección de psicología estando adjudicada en Intertrans, aunque había estado adjudicada en psicología antes. ¿Cachai? Entonces sí hay incorporación, aunque estés adjudicado en otros grupos. No, no, yo lo entiendo y yo creo que ahora tiene mucho más sentido cuando las otras psicologías, y eso yo creo que es un punto importante y yo quiero apuntar allá. Creo que efectivamente quienes vamos a las otras psicologías, tal vez pasa que nos sentimos subrepresentados en algunos de los comités, y eso también es importante. Tal vez, yo vuelvo a insistir, el tema de, entiendo la importancia de la posibilidad de las sanciones, pero también hay que mirar esta mirada de los comités y cuáles áreas se están relevando, y ahí me parece importante el tema de esta nueva propuesta de la otra psicología, que eso va a dar la posibilidad de que colegas de esas otras áreas que han estado subrepresentadas puedan entrar a este comité. Sí, ojalá acepten cuando los llamemos, porque cuando llamas a 20 y 3 te dicen que sí, es complicado. Bueno, eso es lo que teníamos para contarles. Esos son los temas, perdón, voy a dejar de compartir. Esos son los temas que se están trabajando. Esto es la solicitud que se va a mandar. Tenemos que llenar un montón de formatos y papeleos porque nos dicen que tenemos que hacer acciones de mitigación y bueno, millones de cosas, el Fondesit siendo Fondesit. Pero un poco los cambios que estamos pensando solicitar están en estas vías. A mí me encantaría que la solución a la participación de panel no sea coercitiva, sino que sea un premio, ¿no? Como un reconocimiento, pero no hemos podido tampoco encontrar la ruta para que sea a través de un reconocimiento. Así que les pido que si alguno tiene alguna idea o alguna propuesta respecto a qué acciones podemos tomar cuando
una persona, acepte o no acepte, felices que nos las hagan llegar. Y para cerrar, Mané, hola, ¿en qué lugar del mundo estás? Y después, Hola, gracias Marcela. No, ya estoy de vuelta en Chile. Sí, estoy bueno, acá en Santiago. Gracias por la presentación y todo. ¿Sabes qué estaba pensando? Quería preguntarles cómo han trabajado esto con la Vicerrectoría de Investigación de las universidades, porque yo creo que esa es una instancia muy importante para la participación de los académicos. Y estoy pensando en posibilidades de reconocimiento de horas, de manera de que tengan esa libertad de poder participar. sí, Estoy pensando en, súper no buena tu sé, sí. pregunta. Es un tema que hemos elevado. Los directores de Fondesit desde noviembre del año pasado nos reunimos una vez al mes con la directora. Tenemos un canal súper abierto. Fabiola, de verdad, tengo la mejor opinión de Fabiola, un 7. Y se lo hemos planteado harto y ha habido varias reuniones ya de Alejandra Pizarro, la directora Anit, Fabiola, con los vicerrectores, entiendo que de todas las universidades, y se ha hecho un llamado súper constante a varias cosas. Primero, el reconocimiento de las horas y el reconocimiento de que estar en los grupos Fondesit tiene que estar en las cargas de trabajo reconocidas. Segundo, un llamado a la verificación de calidad de los proyectos que salen de cada universidad, que la vicerrectoría haga una lectura. O sea, ¿cómo puede ser que nos estén llegando proyectos sin referencias? Es una locura, ¿sí entiendes? Entonces, un llamado a las a las vicerrectorías para la calidad, un llamado a las vicerrectorías para que hagan un uso apropiado de los overheads. Ellos se llevan, acuérdense, el porcentaje de gasto de administración y hay muchas dudas. Digamos, no podemos creer que se necesite tanto jabón y tanto papel higiénico. Entonces, ¿qué pasa? Y también se ha hecho un llamado para que las vicerrectorías se hagan cargo de acompañarnos y apoyarnos a los investigadores en la gestión financiera de los proyectos. ¿Ya? Esos son los temas en los que se ha presionado, en los que se ha insistido. Fabiola se reúne constantemente con los vicerrectores. No es fácil, hay muchos temas políticos que están en el entremedio, hay mucha variación, mucha varianza entre las universidades, pero se está apuntando en esa dirección. Hay un trabajo, no nuestro, no de los grupos, sino de la dirección. Tere, Marce, me escucha, ¿cierto? Que me tuve que mover. sí señora. Una pregunta. ¿Se ha hecho un diagnóstico? Mira, solo partir con eso, un diagnóstico de por qué ahora, ya que se coloca un incentivo, entre comillas, por qué los investigadores no están participando en los llamados de panel. ¿Se ha levantado esa información desde ANID, por ejemplo, o de fondos? Yo me he encargado con Boris de que cada que alguien nos dice que no, tener una reunión y escuchar. Y esto va desde, de verdad, no quiero, hasta no tengo tiempo, no me reconocen las horas, estoy metido en muchos proyectos, eh, persona de la comunidad que tiene una enfermedad grave, digamos, y por supuesto que se excusó y lo entendimos perfectamente, pero las razones yo te diría que van del no quiero a no tengo tiempo. Y bueno, todo lo que te Claro, cabe. pensaba que justamente teniendo un dato duro se podría también levantar ideas como para poder, porque puede ser también, si se hace, por ejemplo, una encuesta a todos los que postulan fondos, que puede ser también de que no hayan llamado a algunas personas. Yo pensaba en la primera pregunta que se hizo en un momento, y que eso a lo mejor, o es una persona que antes ha adjudicado fondos, ¿sí? Pero estos últimos 5 años no lo ha hecho, por ejemplo, o Ujú. está ¿cómo se llama? En competencia a veces, pero después está en otros instrumentos, no está postulando fondos. Entonces, por eso pensaba de repente cómo ampliarlo para poder justamente hacer un diagnóstico, tal vez incluso que puede Sí, sí, servir a sí, yo mí. entiendo, pero lo que a mí me pasa es que si yo llamo a 20 me tienen que decir que sí, Ya, entiendo. independiente de que yo no llame a 60, ¿ya? Mi punto es, si yo llamo a 20 me tienen que decir que sí, porque todos firmamos que esto es obligatorio. Sí, no ¿Por se qué? entiendo eso. De 20, 17 dicen que no. Y Mm, las razones son de no quiero a no tengo tiempo. sí. Bien, Rocío, ¿habías levantado la mano, querida?
Sí, Marcela, pero era para decir justamente eso, ¿no? Que aunque no está en nuestra mano, que un poco la forma en la que se comprometen las instituciones precisamente con estas tareas es súper relevante, porque al final nosotros estamos comprometiendo ese tiempo, la institución está firmando un patrocinio donde sabe que estamos comprometiendo ese tiempo y ese tiempo debiera salir precisamente de nuestro contrato institucional, por decirlo así. Entonces, Sí. yo siempre he pensado que esas horas y otras tantas en otras actividades tienen que ser reconocidas de la forma que sea, con descargas docentes, con las formas que cada institución a lo mejor elija hacerlo, pero que ese trabajo se tiene que reconocer, que no puede ser que uno dedique la mañana a evaluar proyectos y al final acabas trabajando ese día hasta la 1 de la mañana porque igual tu trabajo tiene que seguir. No es altruismo esto, es el sistema de ciencia. Entonces, también por calidad, yo creo que esto tiene que estar reconocido. Sí, sí. Bueno, muy bien. Cerramos entonces, Gonzalo, gracias por la idea. El problema que tiene tu idea es que acuérdate que nosotros tenemos que hacer un control, o sea, no lo hacemos nosotros. ANIT tiene que hacer un control donde garantiza que la persona no tiene asuntos pendientes. Y nosotros podemos estar recomendando a alguien y no saber que ese alguien tiene asuntos pendientes e incluso puede que ese alguien no sepa que tiene asuntos pendientes, que esa es otra discusión. Así que eso, bueno, yo les agradezco mucho, muchas gracias a Nerea, a la sociedad por abrir el espacio. Seguimos construyendo comunidad. Contarles que yo voy a dejar la dirección en 2 semanas más. Me tengo que dar de baja porque tengo una colaboradora que está postulando en postdoc y yo estoy compitiendo en regular. Deseenme suerte, cuidadito los que me van a evaluar. Eh, pero voy a dejar la dirección. Quedan al frente Sandra con Álvaro. Paulina Arango toma la dirección de postdoc. Y después Boris y Fabiola han pedido que me reincorpore el próximo año, tal vez un par de años más, mientras logramos dejar solucionados estos temas. Yo de todas maneras voy a seguir colaborando. Me han pedido que siga adelante con lo que tiene relación con esto, que son las modificaciones posibles a la base, porque pues es un proceso que ya yo llevo tratando de avanzar en estos 2 años. Entonces, para tratar de que lleguemos a puerto con alguna de las solicitudes que hemos pedido por tanto tiempo y que han sido tan anheladas por la comunidad. Eh, Gracias, Marce. Yo quiero hacer una pequeña pregunta como más informativa, ¿no? Respecto a todo este tema de los cambios. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuándo ustedes van a saber efectivamente cuáles de estos cambios se toman? Si es que sí, si es que no. Y además, eh, saber si ustedes nos pueden hacer saber eso a nosotros también como sociedad, para poder seguir con esto y que la gente pueda seguir informada, ¿no? Porque hasta ahora esto es una serie de propuestas, pero a mí Sí. me interesaría que la SGP también pudiera tener como estar al tanto cuando se haga efectivo, lo que se tenga que hacer efectivo. Sí, lo que sigue ahora de inmediato es la preparación de esta serie de documentos que nosotros tenemos que mandar. Son una cantidad de formatos que nos han pedido completar, en donde nosotros hacemos la propuesta, pero además tenemos que diseñar medidas de mitigación en caso de que la propuesta pueda tener consecuencias negativas sobre el sistema de ciencia. Eso es una cosa que yo la estoy trabajando. Tenemos para entregar esto hasta la segunda quincena del mes de octubre. Y lo que nos han dicho es que esto se va a evaluar y hacia diciembre nosotros deberíamos ya saber si esto va a ser posible que se incorpore como propuesta para la base que tiene que ir a validación de Contraloría, lo que querría decir que lo veríamos reflejado en la base 2027, porque recuerden que las bases van a Contraloría, ¿cierto? Salen de Fondecita a Contraloría. Así que podemos ver cambio 2027, 2028 incluso, si es que Claro, fue una cosa pero muy ese es fuerte. el cambio en las bases. A lo que me refiero yo es que si fuera posible que una vez ustedes sepan de la aprobación de los cambios, aunque no haya llegado a la Claro, lo que resolución nosotros última de la Contraloría, para que la vamos gente a esté poder informar, anticipada, vamos a poder informarle a la sociedad que Fondesit nos permitió incorporar esto como sugerencia eso, a la base que se fue a Contraloría. Ya lo que diga eso. doña Dorothy o quien sea Eso, es otro eso, problema. eso. Yo lo Eh, agradecería mucho porque para que la gente pueda como ir al tanto de cómo va todo esto en el tránsito de estos cambios. Sí, y ya lo veríamos reflejado 2027, incluso 2028. Lo que nos han dicho es que probablemente el cambio más difícil es el de algoritmo.
Ese es probablemente el cambio que más pueda pesar en el sistema porque puede tener consecuencias como muy directas. Eso, seguimos trabajando, contarles que el motor está trabajando a toda marcha en este año, estamos próximos a terminar, en 2 semanas se termina el arbitraje de iniciación y partimos el arbitraje de postdoc irregular, así que deberíamos estar on time en las fechas que están comprometidas para todos los que estamos esperando resultados este año. El panel sigue trabajando, hemos logrado igual formar un panel que es súper agradable, que tiene la mejor disposición, que han trabajado un montón y bueno, ojalá podamos seguir con eso. Vamos a tener un espacio, Nere, en Valdivia, creo también, para conversar. ¿Sí? Álvaro, ¿sí? Es difícil por la programación del Congreso, Ah, ya, pero, bueno. pero igual siempre va a estar la asamblea abierta como para poder abrir comentarios, preocupaciones, etcétera. Perfecto, yo igual voy a estar ahí, así que si se quieren acercar, si quieren conversar, si necesitan plantearme algo, feliz, súper disponible. Y aunque no voy a estar en la dirección, pero voy a estar con este proceso y supe, ¿qué les iba a decir que era súper importante? Ah, sí, ay, por favor, por favor, por favor, ayúdenos con la calidad. Los que son los directores de los doctorados, los directores de los laboratorios, por favor, ayúdenos, están llegando proyectos con una calidad que uno dice, ¿cómo puede ser que estemos leyendo esto? ¿Ya? Eso nos pesa mucho. Es mucho tiempo, es muy difícil. Les dejo la recomendación. Bueno, muchas gracias, Marcela, por estar otra vez aquí. Así que mil gracias por la disposición. Yo creo que para todos ha sido un espacio como muy bueno para poder estar al tanto y bueno, también gracias por haber escuchado las inquietudes, las preguntas, todo. ¿Ya? Bueno, también a Álvaro, a Rocío, a todos los que están en el grupo. Muy bien, que estén muy bien. Muchas Ya, gracias. gracias.